Muy bien. Iniciamos, damas y caballeros, formalmente el segundo encuentro que tenemos programado según el calendario de actividades para el desarrollo de las temáticas de lo que es la asignatura de Administración Financiera 2 en la modalidad completamente virtual. Para ello, recordarles, ¿verdad?, que tenemos el apartado de las clases en vivo en base a la programación original, considerando que para este día, 27 de septiembre, tenemos programada la jornada de la clase de la unidad 2, donde vamos a discutir todos los temas que comprenden esta unidad para efectos de que demos cumplimiento a la programación de reuniones en base a las jornadas de trabajo programadas. Para ello, vamos a lo que es la unidad 2, para efectos de hacer un pequeño recorrido, ¿verdad?, sobre lo que es la unidad. Pero antes de eso, siempre es conveniente, damas y caballeros, primero recordarles que para efectos de ingresar a las reuniones programadas para estas clases, se recomienda siempre hacerlo con el correo institucional para efectos de evitar inconvenientes o situaciones de que requieran permiso, ¿verdad?, para que puedan ingresar. Segundo, se les anima, se les invita a que promuevan entre sus demás compañeros la noción de que participen en las actividades, porque si bien es cierto, tenemos la bondad de que la clase puede quedar de manera asincrónica, grabada y puede ser revisada posteriormente, hay ocasiones en las que los encuentros no pueden ser más enriquecidos porque el número de inquietudes planteadas a veces no es suficiente, o hay personas que hasta que está viendo el video puede reparar en algún detalle o situación que requería alguna explicación adicional o algún tipo de explicación complementaria para quedar más clara con una idea particular o con un concepto, una definición. Entonces les invito por favor a de que hagamos el espacio y el tiempo para poder participar, ¿verdad?, en estos encuentros, porque eso es lo importante de generar ese conocimiento a través del intercambio de experiencias, ¿verdad? Lo otro, recordarles también de que en cualquier momento de la presentación ustedes tienen total libertad de hacer el llamado de atención para que se les brinde el espacio para efectos de que puedan presentar alguna inquietud, plantear alguna duda, algún comentario, sugerencia, etcétera, ¿verdad? Es bienvenido y se les alienta a que por favor lo hagan, ¿verdad? Que aprovechemos esos espacios porque en ese intercambio, en esa generación de comunicación en doble vía, es que se enriquecen estos encuentros. Si en algún momento pues se considera mejor que solo se hace la toma del apunte de la inquietud y se pregunta al final, pues bienvenido. Recuerden que siempre al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Para efectos de que también podamos aclarar cualquier duda o inquietud. En ese sentido, damas y caballeros, también recordar que el desarrollo de la jornada viene partiendo de una programación de 4 clases, ¿verdad? Únicamente tenemos 4 encuentros, 4 espacios para poder generar la discusión y por lo tanto, pues se alienta, ¿verdad?, que lo tratemos de aprovechar para que podamos generar cualquier situación que requiera algún refuerzo, algún apoyo o alguna situación que probablemente requiera ampliar la discusión, ¿verdad? En algunos casos, algunos ejercicios, etcétera. Entonces, dejando eso claro, damas y caballeros, el objetivo de la presente jornada es que conozcamos los distintos métodos de evaluación, ¿verdad? Que es la pauta bajo la cual nosotros trabajamos después de haber visto el valor del dinero en el tiempo, con la cual nosotros vamos ya a poder asignarle valor a distintos tipos de activos, ¿verdad? Activos financieros, activos reales, activos intangibles, activos fijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea fundamental es de que ahora complementamos lo que habíamos visto en la jornada anterior y precisamente por eso necesitamos dejar claro que el objetivo de esta sesión es conocer los diferentes métodos de evaluación para que esto sirva como línea base para lo que vamos a aplicar en la segunda y la tercera jornada de trabajo. En ese sentido, se menciona de que todo profesional de las ciencias empresariales debe comprender la importancia implícita de la evaluación. Este es un término que generalmente se considera sumamente común, ¿verdad? De uso muy cotidiano en el campo de finanzas, en el campo de las ciencias empresariales, pero en el contexto en el que lo estamos viendo, lo vamos a tipificar de una manera eminentemente financiera, ¿verdad? De una manera eminentemente técnica, basándonos en los conceptos generales que han compartido muchos autores de finanzas y que todos convergen hacia la misma dirección. En ese sentido, valuación, ¿verdad? Para el efecto de lo que es la presente disciplina en la que nos encontramos, valuación no es más que el proceso de asignar un valor económico a un activo, ¿verdad? Es decir, asignarle un valor que suele traducirse a precio para efectos de generar intercambio, ¿verdad? De compra-venta en relación a operaciones de mercado como tal.
Hay que saber discernir. Muchas veces los elementos precio y valor van como de la mano, se consideran como sinónimos, pero realmente en la realidad eso tiene algunos matices de diferencia, ¿verdad? Ya vamos a ampliar un poco más al respecto, pero quiero terminar de dar la parte introductoria, ¿verdad? Que es con la que sentamos el precedente y el recorrido que hacemos por la plataforma para después entrar de lleno al tema. En ese caso, la característica de la evaluación es que le asignamos un valor a un activo en base al rendimiento que se espera ofrezca en el futuro. En español, hacemos uso de técnicas del valor del dinero en el tiempo, que es lo que estuvimos trabajando en la jornada anterior. Por lo tanto, en esta unidad vamos a conocer los diferentes modelos de evaluación para medir el valor de los principales instrumentos de financiamiento que usan las empresas. O sea, la principal forma a través de la cual las empresas obtienen fondos para poder operar. Y es a través del uso de los bonos y acciones como instrumentos financieros. Asimismo, dado que en la siguiente unidad entramos de lleno a lo que es la formulación y evaluación de proyectos de inversión como tal, el concepto de evaluación lo ampliamos, ¿verdad? O sea, extendemos la utilización del concepto de evaluación a lo que es el apartado de activos reales, ¿verdad? Aquellos que tienen presencia física, presencia material, que generalmente están connotados en lo que solemos conocer como activos fijos, ¿verdad? Que constituyen la base productiva de un negocio. Entonces, eso es importante porque nos sirve de base para que utilicemos más adelante la evaluación de proyectos de inversión en base a los rendimientos que se espera que generen. Por lo tanto, también se busca que se comprenda la dinámica de la evaluación de mercado, ya que el valor de un activo puede cambiar constantemente, ¿verdad? O sea, la forma como se le asigna valor es una, o sea, el método bajo el cual es uno, pero aquellas condiciones involucradas que afectan directamente el valor del precio o el valor de un activo como tal, es importante que los conozcamos también por el dinamismo de mercado. Y es lo que vamos a platicar. Entonces, el adecuado uso de estos modelos permitirá al administrador financiero no solo medir, sino también crear valor para los propietarios del negocio. ¿A qué queremos llegar? De que el uso de estas herramientas no van a quedar en la mera connotación de aplicar, obtener un resultado y decir el resultado fue este. ¿Ya? ¿Es útil eso? Sí. ¿Es importante? Sí. Pero eso sienta las bases para que el analista financiero también pueda, más allá de eso, trascender y saber cómo poder generar valor para su empresa, crear valor para la empresa en la cual trabaja, o bien en noción de ser un analista, de ser un colaborador responsable, ¿verdad?, de la gestión financiera de una unidad productiva, pues crear valor agregado para los propietarios del negocio. Entonces, vean ustedes, no solamente es identificar una cuestión a priori, ¿verdad?, al tiempo presente, sino sabernos proyectar para efectos de manejar también no solo el hecho de poder medir un valor, sino también poder crear valor. Voy a pasar año nuevo con la hermana de él. Y él, nos vamos para Nueva York por tierra. El primero. Ok, perfecto, muy bien. Retomamos. Entonces, en el caso de esta unidad, así como lo discutimos en la jornada anterior, en esta unidad pretendemos generar las siguientes habilidades. Primero, identificar los elementos clave del modelo básico que se utiliza para evaluación. Después, vamos a aplicar el modelo básico de evaluación de bonos para determinar sus implicaciones en el costo del financiamiento. Tercero, vamos a calcular y explicar el rendimiento al vencimiento de un bono. Este es un apartado muy puntual, muy específico, que es exclusivo de los bonos, porque en términos de la forma general como es concebido el bono, ¿verdad? A nivel de lo que son los autores norteamericanos, sin excepción, lo consideran como la piedra angular de obtención de financiamiento de las empresas. Entonces, por eso se denota mayor importancia, ¿verdad? Mayor elemento de contenido en términos de lo que es, además de calcular su valor, cómo obtener su rendimiento al vencimiento del bono. Vamos a comprender el concepto de eficiencia de mercado, que esto está vinculado al elemento de las acciones, ¿verdad? O sea, por un lado tenemos los bonos y el rendimiento que estos generan, y por otro lado tenemos las acciones y cómo el mercado del intercambio de acciones debe operar para efectos de que tengamos una situación de eficiencia. Y por último, emplearemos los diferentes modelos de evaluación de acciones comunes según la naturaleza, ¿verdad?
En esencia, los contenidos de esta unidad son valuación de activos financieros, bonos y acciones, ¿verdad? Estamos hablando entonces de instrumentos de capital, tanto de deuda como contable. Segundo, el equilibrio del mercado de acciones. Lo que mencionábamos, ¿verdad? Todo el contexto bajo el cual opera el intercambio de acciones en las empresas. Y tercero, vamos a hablar de una manera muy puntual, pero con la extensión que se deba, lo que es la evaluación de activos reales o los que se denominan activos tangibles, ¿verdad? Los que pueden ser vistos, que tienen presencia física o material, que es lo que hemos mencionado, que se conocen como activos fijos. En el caso del material de estudio, tenemos, ¿verdad?, el contenido descargable para que ustedes lo puedan bajar y disponer de él en cualquier situación sin necesidad de conexión a internet. Y tenemos el contenido navegable. En el caso del contenido navegable, como es una unidad completa, ¿verdad?, de la información que se tiene disponible, tenemos primero lo que es la evaluación de activos, ¿verdad? Pueden ver ustedes que es la primera de 6 lecciones, en el caso de la información que está aquí en la plataforma, y están todos los pormenores, ¿verdad?, de cómo se va a trabajar. El equilibrio en el mercado de acciones, la lección 2 de 6, donde hablábamos de todo el elemento de la eficiencia de mercado y otros elementos por ahí. El apartado de la evaluación de activos reales, ¿verdad? El pequeño casito que les menciono que vamos a ver de evaluación de un activo como tal, ¿verdad? Un activo real. Tenemos el glosario de términos, que es el que se recomienda siempre que ustedes puedan revisar antes de resolver la evaluación en línea, ¿verdad? Porque muchos elementos aquí contenidos de estos 22 conceptos, ¿verdad? De estos 22 conceptos, muchos de ellos están en los ítems que están comprendidos en la evaluación en línea, por lo tanto es importante que sean revisados, ¿verdad? Tenemos los recursos complementarios, ¿verdad? 3 libros, que son los textos guías que tenemos, y 2 videos que tienen que ver con los temas, ¿verdad? Con valoración de bonos y valoración de acciones comunes. Y al final la actividad formativa, que no tiene ponderación, pero es requisito resolverla para efectos de que ustedes vean qué tanto se ha captado el conocimiento, el contenido de la unidad y ver cómo ha cambiado su perspectiva de saberes previo a y posterior a. Entonces, eso es el elemento del contenido de lo que es la unidad, ¿verdad? En términos de lo que es la información para que ustedes la puedan verificar. Tenemos las actividades que se van a evaluar, la evaluación en línea y la actividad 2, que es una actividad de índole práctica, así como la que tuvimos en la unidad 1, y las referencias bibliográficas, ¿verdad? Tanto digitales como físicas, para futuras revisiones o consultas posteriores. Para efectos de desarrollar correctamente el material, nos vamos a apoyar, igual que la vez anterior, en una presentación, ¿verdad? Donde tenemos ya la esencia de la información, los contenidos de manera condensada, ¿verdad? Y pues constituyen la columna vertebral de toda la información que ustedes tienen disponible en la plataforma. Entonces, formalmente, damas y caballeros, comenzamos, ¿verdad? Ya con lo que es la discusión del tema programado para este día, que tiene que ver con la evaluación de proyectos de inversión desde la perspectiva de los métodos de evaluación, ¿verdad? Como habíamos mencionado, los contenidos, ¿verdad? Tienen que ver con la evaluación de activos financieros, bonos, que son instrumentos de deuda, y acciones, que son instrumentos de capital contable, ¿verdad? Que son distintos. Sin embargo, pues ambos son formas de obtener financiamiento, pero su naturaleza técnica y financiera es diferente. Tenemos también que vamos a discutir sobre el equilibrio del mercado de acciones y vamos a ver un caso de evaluación de activos reales o tangibles. En este caso, entonces, vamos con el primer gran tema, ¿verdad? Dividido en dos componentes. Vamos a ver el apartado de la evaluación de bonos como un primer momento y después vamos a ver la evaluación de acciones. Como un preámbulo, ¿verdad?, a la utilización del modelo general de evaluación, podemos mencionar que los diferentes modelos de evaluación a revisar podrían parecer muy directos, es decir, de una aplicación muy puntual, muy específica, pero su uso en realidad es más un arte que una ciencia. Es decir, si bien es cierto, todos sabemos que 2 más 2 es 4, en este contexto de formación en el que nos encontramos, lo importante es saber qué significa ese 4. O sea, se da prioridad más a la interpretación y uso del resultado obtenido que a todo el procedimiento que se requirió para poderlo obtener. Porque se asume, ¿verdad? Y eso lo debo recalcar, se asume que a este nivel contamos con suficiente
experticia, ¿verdad? Con suficiente horas vuelo para poder discernir la correcta utilización de un método de cálculo y obtener un resultado deseado, ¿ya? Entonces, no priorizamos tanto el apartado de los cálculos, por lo que dice ahí la teoría, de que podrían parecer métodos directos, así muy puntuales, sino que le vamos a dar prioridad al elemento del criterio, ¿verdad? El elemento de qué utilidad le puede dar a usted el resultado que ha obtenido, producto de la utilización de ese método. Entonces los autores coinciden en decir que la clave, o sea, lo que realmente garantiza el éxito del buen uso de cualquier modelo de evaluación es desarrollar buenas premisas. ¿Qué entendemos por premisa? Todo el contexto previo bajo el cual usted está haciendo su análisis y en función de eso usted interpreta y utiliza un método de evaluación particular. ¿Sí? Yo no puedo decir únicamente que una acción vale $20, por ejemplo, si no tenemos toda la noción previa a, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresa la emitió? ¿En qué momento lo hizo? ¿Cuál era la coyuntura temporal económica que había en ese entonces? ¿Cómo estaba el mercado? Y una serie de factores que es imprescindible conocer, ¿verdad? Lo que se denomina aquí premisas, ¿verdad? De eso, para saber por qué entonces la acción tiene ese valor. Así solamente como a nivel de contexto. Entonces, el modelo básico de evaluación es el formato de cálculo que ustedes ven en la última parte del slide. El valor de cualquier activo se puede expresar en términos generales de la siguiente manera. Partimos de la noción de la VP, que es valor presente, ¿verdad? En términos de lo que eran las anualidades, recordarán ustedes, valor presente VP sería para el caso de las anualidades. Y eso es igual al flujo de efectivo en el periodo 1, indistintamente sea mes, día, año, semana, etcétera, ¿verdad? Flujo de efectivo generado por ese activo en el periodo 1 entre el factor de descuento más el flujo de efectivo que ese activo ha generado en el periodo 2 entre el factor de descuento elevado al cuadrado. Porque aquí tenemos la noción temporal en base al factor de descuento de interés compuesto, ¿verdad? Recordarán ustedes que el interés compuesto lleva el elemento del exponente, ¿verdad? El tiempo se vuelve un exponente acá. Y así vamos sucesivamente hasta el flujo de efectivo N, que es el último asociado al tiempo de vida económica de ese activo, ¿verdad? Entre el factor de descuento que corresponde a ese periodo, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá no es más que la utilización de la fórmula del descuento para efectos de cálculo de interés compuesto. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hacemos nada más? La connotación de la regla en base a los distintos flujos que pueden generar un activo o una inversión en particular. Desde el periodo 1 hasta el periodo N, ¿verdad? N puede ser 5, puede ser 10, puede ser 50, 150, etcétera, ¿verdad? Dependiendo la naturaleza y tipo de inversión, así toma valor la última variable, que es en este caso el tiempo. Entonces, este es el modelo básico de evaluación, ¿verdad? El modelo universal, como se podría decir, en términos generales. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo se aplica ese modelo con sus adaptaciones, obviamente, ¿verdad? A la evaluación de distintos tipos de activos. Iniciamos con el activo en el que todo autor de finanzas le va a indicar a usted que es como la columna vertebral del financiamiento que se requiere en la mayoría de empresas norteamericanas. Es de recordar que autores como Lawrence Gitman, James Van Horn, Ross, Weston, etcétera, independientemente de qué autor usted lea, va a basar su noción de criterio y su perspectiva en base a la economía norteamericana. Y en la economía norteamericana predomina mucho la existencia de las denominadas corporaciones. Las corporaciones son los que aquí conocemos en El Salvador como sociedades anónimas, ¿verdad? Formadas por una junta general de accionistas, junta directiva, presidente, gerente general, gerencias y mandos medios y de ahí parte operativa. ¿Qué característica tiene? Pues tiene una de las nociones más favorables desde la perspectiva mercantil y tributaria. Por eso es que se predomina más la utilización de esa figura de sociedad, ¿verdad? Que es una sociedad anónima. En Estados Unidos le llama corporaciones, ¿verdad? Y también hay que saber dimensionar. En Estados Unidos, hablar de una pequeña empresa, ¿verdad? Pequeña empresa, entre comillas, en Estados Unidos, es como hablar de super selectos acá en el país, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que la dimensión, el tamaño, peso
de las instituciones que se toman como referencia en Estados Unidos difieren mucho de las nuestras, pero la ventaja es de que los principios económicos utilizados pues son universales. Entonces, en ese aspecto, todo autor que usted revise le va a decir que todo el aspecto de evaluación inicia con la evaluación de los bonos. ¿Por qué? Porque es la forma más común de obtener financiamiento de las corporaciones norteamericanas, ¿verdad? Una empresa de ese tipo no va a un banco a pedir un préstamo. No. Lo que suele hacer una corporación es emitir instrumentos de deuda, ¿verdad? Bonos, que es lo que estamos viendo en este momento. Pongo eso como contexto para que tengamos claridad porque todo autor que usted revise le va a iniciar siempre el aspecto de evaluación con lo que son los bonos. Entonces, ¿qué es un bono? Bueno, algo que ya sabemos, pero es bueno que se refuerce, ¿verdad? Un instrumento de deuda a largo plazo emitido por un negocio o una unidad gubernamental con el objeto de obtener recursos de capital. ¿Ya? Característica fundamental, pueden ver ustedes ahí el apartado largo plazo. Es decir, estamos hablando que es un instrumento financiero con una vida económica mayor de un año, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien quisiera decir, no, pero es que hay otras formas de financiarse. Sí, claro, podemos manejar el apartado de pagarés, el apartado de uso de cheques, etcétera, pero todo eso tiene la característica de vigencia de un año o menos, ¿verdad? Entonces, eso escapa, ¿verdad? De lo que estamos viendo hoy por hoy en términos de evaluación, porque nos enfocamos en activos con característica de una vida económica de largo plazo. Entonces, en el caso de los bonos, los flujos de efectivo consisten en pagos de interés durante toda la vida del bono, más una devolución del capital solicitado en préstamo a su vencimiento. La fórmula a utilizar es la siguiente. Vean ustedes quién es más que basándonos en la fórmula original del modelo de evaluación, una pequeña modificación, ¿verdad? Vean ustedes, el valor presente neto de un bono. Sí, vamos a ver. Perfecto. Decíamos que en el caso del valor de un bono pueden ver ustedes que el bono presenta una cantidad de intereses en dólares durante cada periodo, ¿verdad? En el mundo real, los bonos generalmente dan intereses semestrales, o sea, 2 veces al año, ¿verdad? Pero para fines académicos, todo autor que usted revise le va a decir que los bonos dan intereses anuales. Entonces, para no eh, desvincular, ¿verdad? La noción académica del apartado de lo que estamos discutiendo en la jornada en este momento, vamos a respetar siempre ese precepto de que el interés que un bono genera lo hace de manera anual. Aunque en el mundo real pues sabemos que no es así, ¿verdad? Hay distintos tipos de bonos y distintos tipos de formas de pagar interés. Mensuales, semestrales, anuales, etc. Entonces, vemos la noción de que tenemos el primer flujo de efectivo, que es el concepto de intereses en dólares para el periodo 1, dividido entre su factor de descuento. Acá le colocamos el número 1. Acá no, ¿verdad? Porque aquí estamos haciendo noción de que estamos coincidiendo periodo en cuanto al tipo de valor que tenemos económico y el periodo en cuanto al descuento que vamos a aplicar. Obviamente, en términos matemáticos, toda cantidad elevada a la 1 es ella misma, ¿verdad? Como está aquí, pero pues aquí consideramos pertinente ponerlo, ¿verdad? Para que llevemos la secuencia. Después tenemos los intereses que el bono genera en el segundo periodo, dividido entre su factor de descuento, ¿ya? Y de ahí manejamos el detalle de que llegamos hasta el último momento de vida del bono, ¿verdad? En su vida económica, N, ¿verdad? Y en ese momento, en este periodo, cuando este valor se calcula, también ponemos esto. Este, como les digo, basándonos en la fórmula original, el arreglo específico para evaluación de bonos. ¿Cuál es el arreglo? Agregamos una cantidad adicional denotada por M. M tiene la característica que es el valor par del bono o cuánto costó el bono cuando se emitió y también se le aplica el factor de descuento en base al último periodo considerado, que es como el que tienen ustedes acá. Ahí tenemos ya la nomenclatura para efectos de que quede más claro, ¿verdad? Int, interés el bono, que el bono paga en el periodo. Esta es una cantidad en dólares. Es esto que está aquí. Son los flujos de efectivo que el bono genera. Y tasa promedio de rendimiento requerida por los inversionistas. Es decir, este es el rendimiento que los dueños del negocio o los que están en el mercado, ¿verdad? Trabajando con este tipo de instrumentos, exigen para este tipo de inversiones. N, número de años antes de que el bono venza, ¿verdad? N, que es el último periodo acá, N. Y M, valor par o valor nominal del bono, normalmente $1,000.
Esto coincide tanto en lo que definen los autores norteamericanos como lo que, por ejemplo, en nuestro país está pasando. Ya cuando hablemos de aquellos distintos elementos que afectan directamente el valor de un bono, vamos a poner el contexto de cómo está nuestro país en ese aspecto. Entonces, verificarán ustedes que el valor que genera el bono, ¿verdad? En base a los intereses que están definidos en el momento que se emite ese instrumento de deuda, el interés se mantiene fijo. Si la cantidad que el bono vale es de 1,000, y si se define, por ejemplo, que este bono va a estar dando el 10% de interés durante cada año, el 10% de 1,000 serían 100. Entonces, 100 en el periodo 1, 100 periodo 2, 100 periodo N. Al tener esta noción, vemos esto, que el pago de intereses representa una anualidad. Y recordarán ustedes que la bondad del cálculo de una anualidad era que había una fórmula específica para hacer un solo cálculo, ¿verdad? No había que estarlo haciendo uno por uno, como aparece aquí. Imagínense que fuera un bono con un periodo de vencimiento de 30 años. Tendríamos que hacer 30 veces este cálculo. Entonces, si la cantidad es idéntica, y el plazo entre un pago de intereses y el otro es el mismo, entonces partimos de que es una anualidad. Al hacerlo, hacemos el arreglo nada más, como lo tenemos aquí. Interés, que es el flujo que teníamos, ¿verdad? En cada periodo, se convierte en nuestra anualidad y de ahí tenemos el factor de descuento de una anualidad o el factor de valor presente. Y eso que le sumamos, la última variable que dijimos que habíamos que agregar. El valor del bono al momento en el que se está redimiendo. Es este de aquí. Muy bien. Teniendo eso claro entonces, vamos con un pequeño ejemplo. Suponga que una empresa solicita un préstamo basado en una emisión de bonos, con un valor nominal de 1,000 a 10 años y con un rendimiento de cupón del 10% sobre el valor nominal. Y se pide que calcule el valor del bono. Es de aclarar, el apartado de rendimiento de cupón del 10% es el rendimiento que el bono le ofrece a la persona que lo va a comprar. Pero la tasa de interés con la cual descontamos el bono es la tasa de rendimiento, como lo pueden ver ustedes acá, rendimiento requerido por inversionistas. Esto es diferente a la tasa que el bono ofrece, ¿verdad? Sin embargo, aquí como primer ejemplo, la tasa de cupón y la tasa de interés de mercado o la tasa de rendimiento que el accionista exige es la misma. Por eso ponemos el mismo dato. Ya vamos a explicarle por qué. Haciendo la sustitución en la fórmula, ¿verdad? Punto 10, que tiene que ver con el interés, a la menos n, que sería entonces 10 años, ¿verdad? A la menos 10. Y a eso le sumamos el valor par del bono, que es de 1,000, ¿verdad? Y lo dividimos entre el factor de descuento, que también comprende los 10 años. Al hacerlo, obtenemos entonces que el valor del bono, una vez ha liquidado su periodo de vida, que en este caso son 10 años, es de $1,000, ¿ya? Pero la pregunta surge, ¿por qué si el bono valía 1,000 y yo traigo el valor de este bono desde el año 10 al día de hoy, por qué sigue valiendo 1,000? Ah, ok, eso tiene una respuesta. Y es que el resultado será igual, es decir, el valor actual de un bono será igual a su valor nominal siempre y cuando la tasa de interés requerida sea igual a la tasa de interés de cupón. La tasa de interés requerida, que es la que estamos manejando aquí, ¿verdad? Por los inversionistas, es diferente a la tasa de interés que el bono ofrece. Y aquí tenemos ya la connotación, como en este caso, James Van Horn y también este otro autor de Scott Besley lo mencionan, ¿verdad? En otras palabras, la tasa de mercado asociada a un bono, K sub D, o sea, esta tasa es la que el rendimiento de mercado me está diciendo que deben tener estos bonos, ¿verdad? La tasa K sub D es igual a la tasa de interés de cupón y en que el bono se venderá a su valor nominal. Vean ustedes entonces, K sub D es una tasa basada en el rendimiento de los inversionistas, mientras que I es la tasa con la que yo calculo este valor, que es el interés que el bono está dando. Entonces, la fórmula original que considera el valor de I debería modificarse para poner aquí K sub D, ¿verdad? Pero, como les digo, para respetar lo que el autor coloca, y es a lo que ustedes van a tener acceso cuando revisen el material, lo ponemos así. Pero sabemos que lo que se coloca en vez de I es el valor de K sub D, que es la tasa de rendimiento de mercado. Para aquí, entonces, dejando para mayor claridad de lo que acabamos de mencionar,
es necesario identificar el efecto de la modificación de la tasa de interés requerida o tasa de mercado sobre el valor del bono al final de su vida. Para ello vamos a presentar los siguientes escenarios. Es decir, ahora sí vamos a hacer una distinción entre lo que es la tasa de rendimiento de mercado o el rendimiento de los accionistas y la tasa de interés de cupón, que es la que el bono ofrece. Vamos a hacer esa pequeña diferencia. Primer escenario. Supongo que a causa de las condiciones económicas, el rendimiento requerido disminuye del 10% a 8%. Es decir, el mercado me va a exigir, en vez de un 10%, 8% sobre el bono. En este caso, los intereses de cupón y el valor al vencimiento se mantienen constantes, pero en sí el valor del bono se modifica. Vean ustedes. Aquí tenemos, en el caso del anterior, teníamos 0.10 acá, ¿verdad? Que era la tasa con la que iniciábamos el ejemplo, pero en este caso la tasa la cambiamos, porque como aquí colocamos rendimiento de mercado, lo que colocamos es la tasa que se está manejando como vigente, ¿verdad? En el contexto que estamos hablando, en este escenario, 8%. Estos 100 que están acá es el resultado de 10%, que es la tasa de cupón, 10% por 1000. 0.10 por 1000, 100. Eso es lo que el bono ofrece. Entonces la cantidad es la misma, ¿verdad? Eso no me cambia. ¿Qué es lo que me cambia? El rendimiento del mercado, que es lo que pongo acá. Si se percatan, el plazo es el mismo, 10 años, ¿verdad? Igual acá cuando descontamos el valor nominal. Vean ustedes, cuando el rendimiento de mercado baja de 10 a 8, obtenemos un resultado distinto. Cuando teníamos al 10% nos daba 1000. Ahí no había mayor complicación. Aquí sí hay un cambio, ¿verdad? Cuando la tasa de interés del mercado disminuye, el resultado que obtenemos es distinto. ¿En qué sentido es distinto? Es mayor. ¿Cuánto es el valor del bono? Según la condición original, 1000. Pero ¿cuánto va a valer este bono si el mercado me exige 8%? 1134.20. Vean ustedes entonces que cuando hay una diferencia entre la tasa de cupón y el rendimiento de mercado, sí hay diferencia en el valor del bono. Y esto es importantísimo conocerlo porque esto nos va a dar una pauta para que comprendamos cuando hablemos de todo el escenario de la colocación de bonos de nuestro país, que es algo que se está dando actualmente. De hecho, acaba de finalizar el plazo que definió el gobierno para hacer una readecuación de su deuda en base a la emisión de bonos. Entonces, necesito que esto quede claro para que entendamos el contexto que les voy a mencionar más adelante. Veamos entonces que cuando el rendimiento baja, el valor obtenido es mayor. Al ser un valor mayor, tenemos entonces que hacer algunas pequeñas valoraciones. En este caso, si el rendimiento requerido disminuyera debajo de la tasa de cupón, el bono se vende por arriba del valor nominal, es decir, con prima. Este apartado prima hace la noción al elemento premio o beneficio, ¿verdad? Para efectos de que se tenga claridad a qué se refiere. Y es una palabra que utiliza mucho Lawrence Gitman, por eso retomamos la palabra, ¿verdad? Prima. Scott Bentley, por ejemplo, le llama premio, ¿verdad? Son formas diferentes de referirse a lo mismo, ¿verdad? Que es como un beneficio adicional. Entonces, ¿cómo calculamos la prima? El valor del bono a su vencimiento, ¿verdad? Que es el valor que obtuvimos acá, 1134.20, menos el valor par del bono, que es con el valor que se emitió originalmente. En este caso, 1000. Por lo tanto, la prima obtenida son 134.20. Ahora, para que entendamos bien qué efecto tiene este detalle en un cálculo de un escenario de este tipo, vamos a ampliar un poco, ¿verdad? Y vamos a hacer un análisis. El análisis está en el material y también está en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes tengan acceso a él para futuras revisiones. Pero es bueno poner ya el contexto dialogado, ¿verdad? No solamente ver el muy texto que está en la plataforma o en el slide. Para ello, vamos a hacer uso de esa información para tener una adecuada interpretación del efecto que eso tendría sobre los participantes de compra y venta del bono en este momento. Es decir, yo ya definí que en base a que el rendimiento del mercado está por debajo del rendimiento del bono, yo obtengo un bono que se vende con prima, punto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Depende de en qué zapatos esté usted. Aquí hay dos escenarios, dos realidades, perdón, en un mismo escenario. Uno, la persona o entidad que vende el bono, en este caso es el emisor, y por otro,
la persona o empresa que compra el bono, que se le denomina tenedor. O sea, estamos hablando de un término muy alejado del ámbito culinario, ¿verdad? Pero sí es tenedor, así se le llama. El que posee los derechos y beneficios de ese activo financiero, así se le llama, tenedor. Entonces, teniendo esos dos roles ya definidos, vamos con la explicación. Cuando se emite el bono, el emisor se compromete a pagar un interés del 10% a lo largo de la vida del bono. Ese 10% representa $100 para el tenedor mientras lo posea, ¿verdad? Poniéndolo así. Yo asumo el rol de emisor, o sea, de la empresa que emite los bonos, y ustedes asumen el rol de tenedores, de los que van a comprar los bonos. Yo en el momento original que definí cómo crear ese activo financiero en base a las condiciones imperantes, definí que yo me ofrecía a pagar el 10% de interés sobre el valor nominal del bono a cualquier persona que me la compre, ¿verdad? A cualquier persona que me compre un activo de ese tipo. Ok, entonces, teniendo eso así, por favor necesito que le demos el seguimiento respectivo, ¿verdad? Para que comprendamos. En ese aspecto, yo me ofrecí a pagar el 10%. Ustedes compran los bonos con la seguridad de que yo les voy a pagar el 10% de los 1,000, o sea, $100 durante cada año. Sin embargo, en este escenario se determina que el rendimiento que el emisor ha dado al tenedor es mayor que el rendimiento que el mercado exige para bonos de similar naturaleza. En español, yo les ofrecí pagarles el 10% del valor del bono, pero resulta que en el mercado, bonos similares al que yo les vendí dan un rendimiento del 8%. Es decir, yo siempre les sigo dando el 10, ¿verdad? Porque es el compromiso que adquirí, darle 10% equivalente a $100. Pero resulta que el mercado no está pagando eso, está pagando menos. Entonces, dice ahí que el tenedor, o sea, ustedes, estarían recibiendo más rendimiento que lo que debe dar el mercado. Porque el mercado solo exige $80, ¿verdad? El 8% de 1,000. Y ustedes estarían recibiendo $100, que es el 10% de 1,000, ¿verdad? Hasta ahí vamos, creo que ya planteando con claridad cómo va el escenario. Entonces, producto de la variación, al momento de calcular el valor presente del bono, se determina que el bono se vende con una prima de 134.20. El valor obtenido significa que, al momento de hacer efectivo el bono, el tenedor, o sea, ustedes, no regresarán al emisor, en este caso mi persona, 1,000, que son los que originalmente ustedes pagaron, ¿verdad? Porque el bono valía 1,000, yo recibí de ustedes, ¿verdad? La cantidad de $1,000 para que ustedes tuvieran derecho a tener el bono. Hasta ahí estamos claros. Pero resulta que cuando vamos a considerar que el bono vence, la operación se invierte, ¿verdad? Entonces, en este caso, se debe regresar el bono y el valor del mismo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes no van a regresar $1,000, sino que van a regresar 1,134, porque durante todo el tiempo de la vigencia del bono, ustedes recibieron más rendimiento que el mercado les tenía que dar. ¿Pero por qué? Porque en este caso yo como emisor asumí el compromiso de darles ese rendimiento y se los cumplí. ¿Qué quiere decir? Que yo como emisor perdí porque estaba pagando más rendimiento por ese bono que lo que el mercado cobraba. Entonces, una forma en la que yo como emisor recibo alguna retribución por ese exceso de rendimiento que yo he pagado es que ustedes al regresar el bono y pagar el valor del bono no pagan 100, perdón, no pagan 1,000, pagan 1,134. ¿Ya? Ustedes pagan por haber recibido mayor rendimiento durante toda la vida del bono. ¿Sí? Ese es el primer escenario. Obviamente, si hay dudas, por favor, me detienen y continuamos. No hay problema. Aquí estamos para que esto quede sumamente claro, porque es importante ver el cálculo obtenido, o sea, lo que les decía, ¿verdad? Aquí no damos tanta prioridad a si están correctos o no los cálculos. Asumimos que ya sabemos hacerlo. Lo que necesitamos con claridad es definir el criterio con el cual usted interpreta este dato, ¿verdad? Y sobre eso, cómo toma decisiones. Ahí está la explicación, ¿verdad? Todo eso está en el material disponible en la plataforma, no hay problema. Pero me gusta ampliarlo, ¿verdad? En esta discusión para que ya nos pongamos en este contexto. Ahora,
vamos a un escenario distinto, ¿verdad? Porque está la otra realidad también. Supongo que por las condiciones de mercado y la competencia, en lugar de disminuir la tasa de interés, esta hubiera aumentado, ¿verdad? Es decir, que de estar de un 10% en el momento original en el que se emitió el bono, en vez de reducirse en 2 puntos, sube 2 puntos, aumentando entonces al 12%, siendo un escenario completamente opuesto al anterior. En este caso, el valor del bono, ¿cuál sería? Igual, yo me comprometí a darle $100 por cada año durante los 10 años de vigencia del bono y es lo que les prometo pagar. Y es lo que les voy a pagar. Después de eso, consideramos el factor de descuento de anualidad, pero con el interés asociado al mercado, que es el 12%. Y de ahí solo le sumamos el valor nominal del bono, ¿verdad? Que es con el que se hizo la transacción original, y lo descontamos al mismo factor, considerando el tiempo. Al hacer la aplicación de la fórmula, obtenemos $887 como valor a la par del bono, ¿verdad? Un valor para redimirlo. Es muy diferente al que obtuvimos aquí, ¿verdad? Entonces, en base a eso, cuando el rendimiento requerido aumenta sobre la tasa de cupón, el bono se venderá por debajo de su valor nominal, es decir, con descuento. Es decir, en el caso anterior hablábamos de una prima o premio, ¿verdad? En este caso, hablamos de un descuento. ¿Cuál sería el descuento? El valor del bono menos el valor a la par. 887, que es el valor que yo tengo proyectado recibir, ¿verdad? Por efecto de que ese es el valor del bono al vencimiento, menos los 1,000 que costaba originalmente, $113. Se manejaría en valor negativo, ¿verdad? Pero eso es solamente para efecto del cálculo matemático. Lo importante es el valor, $113 de descuento, ¿verdad? Como se acota anteriormente, este escenario es opuesto al anterior. Si ampliamos el análisis, se define que, volviendo a los roles, ¿verdad? El emisor, o sea, mi persona, se compromete a pagar $100 o el 10% de 1,000, que es lo que vale el bono, a lo largo de la vida del bono, ¿verdad? Representan $100 para ustedes por cada año de tenencia del bono. El descuento de 113 significa un costo para el emisor, mientras que para el tenedor representa un beneficio. Esto es totalmente diferente. El descuento de 113, ¿qué significa? Que yo como emisor no voy a recibir los 1,000 que vale el bono cuando ustedes lo vayan a redimir. Voy a recibir 887, es decir, $113 menos. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes, como dueños del bono, ustedes recibieron menos beneficios que lo que el mercado ofrecía. Yo ofrecía pagarle 100, ¿ya? Que era el 10%. Pero el mercado realmente, ¿cuánto pagaba para bonos como los que yo les ofrecía a ustedes? 120, que era el 12% de 1,000. Entonces, en ese caso, como ustedes fueron afectados por recibir menor rendimiento del que el mercado estaba ofreciendo para bonos similares, al momento de redimirlo, representa un ahorro para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes a mí no me van a pagar los $1,000 que el valor vale, del bono, del valor, perdón, que tiene el bono originalmente, sino que me van a pagar 887. O sea, yo voy a recibir menos dinero de lo que el bono vale. ¿Por qué? Porque como ustedes fueron afectados con la rentabilidad, están ustedes en el derecho de que el valor del bono se vea a un precio menor, porque ustedes dejaron de ganar. Ustedes perdieron en términos de rendimiento. Y yo tengo que recibir el castigo, ¿verdad? Por haber dado un rendimiento más bajo de lo que el mercado les había ofrecido. Entonces recibo el pago menor, un descuento. Ahora, en vista de los escenarios que son prácticamente opuestos, podemos ver acá, vean ustedes, que el valor de un bono a diferentes tasas de mercado se comporta en orden partiendo de las abscisas y ordenadas, ¿verdad? En las abscisas tenemos las tasas de rendimiento y en las ordenadas el valor de un bono. Cuando nos vamos alejando del origen y cada vez la tasa de rendimiento de mercado es más alta, el valor de un bono tiende a ir cayendo, ¿verdad? Pueden ver ustedes, el bono vale originalmente 1,000, pero si el rendimiento de mercado es del 6%, cuando yo vaya a redimir el bono, no va a valer 1,000, va a valer 1,325, ¿verdad? Por lo que ya hemos explicado. Si el bono vale 1,000 y lo hago redimido a una tasa del 8%,
$1,134.20, que es el ejemplo que vimos en el primer escenario. Si el bono yo lo descuento a una tasa del 10%, que es idéntica a la tasa de cupón, el bono vale exactamente igual, $1,000. Aquí tenemos el segundo escenario. Cuando la tasa de rendimiento sube al 12%, el bono ya se vende con descuento. Es decir, desde el punto del valor original del bono hacia la izquierda, todo es prima, ¿verdad? Todos son valores de bono con premio a favor de la persona que lo emitió. Del centro, de donde tenemos este cálculo, hacia la derecha, cuando la tasa de interés sube, el bono se recibe con descuentos, ¿verdad? Aquí es donde el emisor pierde porque ya no recibe los 1,000, sino que recibe menos, ¿verdad? En base a la tasa de interés asociada. Si combináramos los dos escenarios en una sola gráfica, podemos ver cómo se comportaría el precio de un bono en ese sentido. La gráfica azul con punto amarillo, ¿verdad? Es el valor del 10%, es decir, un rendimiento de mercado 10% idéntico al valor del bono. Vean ustedes el valor del bono, indistintamente en qué plazo de tiempo esté, no cambia de ser $1,000. El valor es exactamente igual, $1,000. Cuando la tasa de interés cambia y empieza a subir, ¿verdad? 8%, estaríamos manejando entonces de que el bono se vendería con prima. Es decir, aquí tenemos que el dato del valor del bono a medida se va acercando al vencimiento, empieza a subir. Y al final de los 10 años no vale 1,000, sino que vale 1,134. Una prima de 134.20. Y por último, la última gráfica, la última línea que tenemos acá, es el segundo escenario, cuando el valor del bono, en términos del rendimiento, está por debajo de lo que el mercado está ofreciendo. Aquí el interés del mercado es arriba de lo que el bono ofrece. Entonces, pueden ver que a medida pasa el tiempo, el valor del bono no se mantiene en 1,000, sino que empieza a caer. Hasta llegar al punto de que a los 10 años, al redimirlo, ya tenemos un valor de 887. ¿Qué significa? Que en los 1,000 le descuento el valor que yo como emisor voy a tener que pagar, porque ustedes únicamente me van a regresar 887 y no los $1,000 del bono. ¿Ya? Entonces, significa que yo en este caso debo sufrir un descuento como emisor, porque el rendimiento que yo les ofrecí estaba por debajo del mercado. Aquí lo pueden ver de manera gráfica, ¿verdad? Para que quede más claro. Y básicamente podemos decir que el precio del bono se va a aproximar a 1,000 a medida que se aproxime la fecha de vencimiento, siempre y cuando la tasa no cambie, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí. Indistintamente donde sea el plazo de tiempo de redimir el bono, si la tasa de mercado es igual que la que el bono ofrece, no cambia el valor, $1,000. Cuando ya la tasa de rendimiento de mercado cambia, ahí sí, puede haber una prima o un descuento. Como les digo, cualquier inquietud, pues igual, me lo hacen saber y con gusto lo ampliamos. El precio de los bonos, o sea, saliéndonos un poco del elemento académico, ¿verdad? Del elemento estrictamente libro, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Ponemos un poco ya lo que es la perspectiva en el mundo real. ¿Qué es lo que realmente genera cambios en el precio de un bono? Bueno, para ello tenemos que tener dos dimensiones. La dimensión de país y la dimensión de empresa. Lo que tenemos en azul son los elementos propios de una economía o de un país o de una región geográfica. La política fiscal, que es la forma a través de la cual el gobierno genera ingresos para financiar sus actividades. La política monetaria, que es la que tiene que ver con el control de la masa monetaria que está circulando en la economía. Y las condiciones económicas imperantes en base al ciclo económico, ¿verdad? Recesión, crisis, crecimiento, recuperación, auge, etcétera, ¿verdad? Dependiendo. Esos tres elementos combinados me definen un parámetro que se denomina tasa libre de riesgo. Es decir, aquel rendimiento capaz de ser generado indistintamente qué problema puede haber a nivel de país, ¿verdad? En términos reales, en nuestra economía, este parámetro de la tasa libre de riesgo, ¿de dónde sale? De la tasa de interés promedio de los depósitos a plazo fijo que la banca puede ofrecerle. ¿Por qué lo sacamos así? Porque se asume, ¿verdad? Por la naturaleza de ese producto crediticio, que indistintamente la condición del banco que recibe ese dinero, el pago de intereses y de recuperación del dinero está garantizado. ¿Ya? Sea un depósito a plazo fijo de 5,000 o de 5 millones, ¿verdad? Se garantiza
desde la perspectiva de la liquidez de la institución financiera responsable, que puede haber recuperación total de eso. Entonces, ahí definen la tasa libre de riesgo, ¿verdad? Puede andar alrededor de entre unos 3.5, 4.5, 5.0 lo más. Por ahí anda el rango hoy, ¿verdad? A la fecha de la tasa de interés promedio que la banca paga por depósitos a plazo fijo. Tasa libre de riesgo, ¿sí? Después están las condiciones de la industria. Esto tiene que ver en qué sector de la industria está la empresa en la que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, las condiciones de la industria del sector bancario que emite acciones, ¿verdad? Que también emite bonos, es muy diferente al sector de las empresas en el ramo de la construcción, por ejemplo. Es muy diferente al sector de las empresas que están en el servicio de telecomunicaciones, por ejemplo. Esa es la condición propia, ¿verdad? De la industria, dependiendo en qué giro o rama esté la empresa. También tenemos el apartado de las condiciones del emisor. En este caso es propiamente la empresa que emite ese título valor, ¿verdad? No son las mismas condiciones de emisión de bonos, por ejemplo, de Industria de la Constancia que de Banco Agrícola, ¿verdad? O sea, son dos empresas fuertes, cada una en su giro, pero tienen connotaciones muy diferentes en cuanto a las condiciones como emisor. Estos elementos que tienen que ver con la industria y la entidad que emite el título valor definen la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Es aquel valor adicional que yo requiero, ¿verdad? Como inversionista, de un título valor en particular. Si yo sé que la tasa libre de riesgo, por ejemplo, es de un 5%, se me ocurre ese dato basándonos en la última estadística de Avanza, ¿verdad? Que es la Asociación Bancaria Salvadoreña, 5%. Yo como empresa en el ámbito de la banca, por ejemplo, puedo decir que mis bonos deben tener 2 puntos por arriba de la tasa libre de riesgo. Significa entonces que la prima de riesgo sería 2%, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, si habláramos del sector transporte, ¿verdad? Si el sector transporte en el país se ordenara y pudiera generar condiciones para emitir títulos valores en bolsa. El nivel de riesgo asociado a la industria del transporte público no es el mismo que el riesgo asociado a la banca. Entonces, en este caso, la prima de riesgo, ¿cuál sería? Sería mayor. 3, 4, etcétera, ¿verdad? Entonces, depende de la condición de la industria y de quién lo emite, así es la prima de riesgo. Cuando vinculamos la tasa libre de riesgo con la prima de riesgo, obtenemos el rendimiento requerido, que es lo que hemos hablado de los rendimientos de mercado, ¿verdad? Los rendimientos de mercado surgen así. Cuando la tasa libre de riesgo de un país se vincula con la prima de riesgo de un sector particular de la industria o del mercado. Haciendo la integración de las dos, rendimiento requerido. Y en base al rendimiento, obtenemos el precio del bono, que es esto, ¿verdad? Esto. En base al rendimiento requerido, ¿qué obtenemos? Precio del bono. Entonces pueden ver ustedes que no es tan sencillo definir cómo es que se tiene que emitir el precio de un bono, ¿verdad? O cómo se logra llegar a tener los datos exactos para calcular el precio de un bono, porque hay una gran variedad de condiciones y variables involucradas. Para el contexto, los dos últimos tramos de bonos que emitió el gobierno de El Salvador, ¿verdad? Hace alrededor de 4 o 5 años, estaban presentando el inconveniente de que no tenían mucha demanda en términos de que se generaran intereses suficientes para que se volvieran atractivos. ¿Qué medida utilizó el gobierno? Bueno, definió una recompra anticipada de bonos. ¿Cuáles son los tramos de bonos que están actualmente vigentes? Un tramo de bonos por 800 millones de dólares que vence en el 2023 con una tasa de interés del 7.75, o sea, son de los más caros que ha emitido El Salvador. Y el otro es otro tramo de 800 millones de dólares que vencen en el 2025, que esos van asociados a un interés del 5.88%. Es un poquito menor que la anterior, pero siempre es una cantidad relativamente alta. ¿Qué es lo que define el gobierno? Bueno, yo necesito recomprar esta deuda para volverla a emitir y hacerla de más largo plazo. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los tramos vence el otro año. Y con las condiciones de problemas de liquidez que está teniendo el gobierno central ahorita, no va a poder redimir esa deuda, ¿verdad? Recordemos que el gobierno tiene que pagarle a las personas por el hecho de haber adquirido esos bonos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Comprémoslas de forma adelantada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacían con eso? Al comprarlos de forma adelantada,
hacen que ese compromiso financiero que está por vencer se reestructure, ¿verdad? Y su vencimiento se extienda mucho más allá para evitar que se sigan ahogando las finanzas estatales y seguir con los problemas de caja. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, lo que tenemos que hacer es que vamos a ofrecer $910 por cada bono del tramo que vence en el 2023. Si se percatan, cuando hablamos de ofrecer $910, estamos con un escenario como este, ¿verdad? Es decir, que el gobierno va a tener que pagar esos bonos y va a pagar menos de lo que el bono vale, porque valga el comercial, los bonos que emitió el gobierno iban con un valor par de $1,000. Entonces estamos hablando ante este escenario. Ya tienen ustedes todo el contexto, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Manejaríamos entonces que en vez de 1,000, valdrían en el caso de los bonos del gobierno salvadoreño, $910. Y el otro tramo de bonos que vencía en el 2025 también se sometió a recompra, pero por ellos únicamente ofrecían $540. Es decir, un poquitito arriba de la mitad, o sea, era más bajo el valor todavía de esa emisión de bonos que se recompró. Esa actividad de recompra de bonos inició el 12 de este mes y finalizaba el 20 de este mes de septiembre. Es decir, algo que está actual, vigente. Si gustan, pueden entrar a la página del Ministerio de Hacienda para verificar el detalle de los tramos, de cuáles son los esquemas de bonos emitidos que fueron recomprados y cómo se comportó el mercado cuando se recompraron, ¿verdad? Es importante que vean ustedes cómo lo que vemos acá se traslada a nuestra realidad, porque recordemos, al final, ¿quién paga todos los compromisos del gobierno? Nosotros, por esto. Porque recordemos que el gobierno, en base al apartado de tributos, tasas e impuestos, es que se financia. ¿Y quiénes pagan eso? Nosotros como pueblo salvadoreño. Entonces, es importante que tengamos clara esa realidad por todo el elemento estratégico que eso conlleva, ¿verdad? De cómo a futuro se reconfiguran las finanzas públicas y el efecto que eso va a tener en nuestros bolsillos el día de mañana. También mencionábamos de que en el caso de los bonos se menciona una fórmula puntual para identificar cuál es el rendimiento que deberían tener. Básicamente la fórmula es la tasa promedio de rendimiento que se gana sobre un bono si se mantiene hasta la fecha en la que este vence, ¿verdad? O sea, si usted compra un bono hoy y lo va a tener durante 10 años, en base a todas las condiciones con las cuales usted hizo esa adquisición, usted puede aplicar la fórmula que está en esa filmina, en la que están viendo ahorita, y en base a eso se determina cuánto es el rendimiento que ese bono va a dar durante todo ese tiempo. Entonces, podemos ver. Retomando los datos del ejemplo anterior, suponga que le ofrecen un bono de 1,000 para 14 años a una tasa de cupón del 15%. Y el precio del bono cuando se va a redimir es de 1,368.31. Es decir, es un bono con prima, ¿verdad? Porque vale más que su valor original. Surge la pregunta, ¿qué tasa de interés va a ganar sobre la inversión si compra el bono y lo mantiene hasta el momento en que vence? Tenemos la fórmula. Interés anual más las ganancias acumuladas entre el valor promedio del bono. Y aquí tenemos las variables, ¿verdad? Interés, que es el interés anual en dólares, más M, que es el valor nominal del bono, menos su valor actual o precio, ¿verdad? Entre el tiempo o vida económica del bono. Todo eso dividido entre el valor nominal del bono más su precio al redimirlo entre 2. Sustituyendo los datos, ¿verdad? Básicamente es que lo que está aquí lo trasladamos a la fórmula y al hacer la operación obtenemos 10.45. Es decir, que al hacer esa conversión de datos de todo este planteamiento que tenemos a la fórmula, determinamos que el valor, que el rendimiento que ese bono va a dar hasta el momento en que venza es de 10.45. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Para mucho. Imaginemos que tenemos nosotros como inversionistas la opción de invertir en 3 tipos de bonos y nos plantean condiciones de este tipo, ¿verdad? Valor nominal, tiempo de duración, tasa de cupón y valor al vencimiento. Teniendo los 4 datos, podemos aplicar la formulita. Y resulta de que al hacerla obtenemos que el bono número 1 va a tener un rendimiento del 12%. El bono número 2 va a tener un rendimiento del 10%. Y el bono número 3 va a tener un rendimiento del 8%. Si ustedes tienen dinero para invertir y lo que quieren es obtener el mayor rendimiento posible, evidentemente van a escoger el bono número 1, porque
las condiciones bajo las cuales está emitido les va a garantizar a ustedes, en base a esta fórmula, un 12%, ¿verdad? El ejemplo hipotético que estoy poniendo. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan el uso de esta herramienta del rendimiento al vencimiento de un bono para que no necesiten comprar un bono y esperar hasta que venza para saber qué tanto rendimiento iba a tener, sino que lo saben justo antes de comprarlo. ¿Me explico? Entonces, esta formulita que ustedes ven ahí son las que los tenedores de bonos del gobierno han utilizado para verificar si era conveniente conservar los bonos hasta el final o venderlos cuando el gobierno los quería comprar. Aquí coincide, ¿verdad? El uso de la herramienta con el entorno de este escenario que les planteaba, de la recompra de bonos, ¿sí? Entonces, teniendo ya todo el panorama y contexto de la evaluación de bonos, ahora entramos a la evaluación de acciones, que es una segunda forma de financiarse, ¿verdad? Y está en función de qué cosa? Un instrumento de financiamiento amparado en términos de capital, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que los bonos son instrumentos de deuda. Las acciones son instrumentos de capital. ¿Ambas son fuentes de financiamiento? Sí, pero tienen connotaciones diferentes. El bono es un instrumento de deuda, es decir, es un pasivo, con toda la connotación técnica que eso lleva. Mientras que las acciones son un instrumento de capital, es decir, las personas que poseen acciones se vuelven dueños del negocio. Entonces, es importante tener clara esa diferencia, porque si bien es cierto, ambas están al lado derecho del balance general, el apartado de los bonos cae dentro de lo que es deuda a largo plazo, ¿verdad? Un pasivo a largo plazo, mientras que en el caso de las acciones caen en capital contable o patrimonio. Entonces, dejando eso claro, recordando que las acciones son instrumentos de deuda que se utilizan para obtener recursos de capital. Y recordarán ustedes que hay dos tipos de acciones, ¿verdad? Comunes y preferentes. Cada una con sus características sobre rendimiento y riesgo. Brevemente, la acción común es la que le confiere al propietario el derecho a voz y voto en las asambleas generales de accionistas. En español lo vuelve copropietario de la empresa. Las preferentes no dan derecho a voto, pero sí a voz. Y la característica es de que el riesgo asociado a las acciones preferentes es prácticamente nulo. Porque, como la ley lo dice, ¿verdad? En el caso, bueno, los textos le llaman acciones preferentes. En nuestro país, en el Código de Comercio, se llaman acciones preferidas, ¿verdad? Ahí se llaman preferidas. Tienen garantizada por ley un dividendo no menor del 6% de su valor. Es decir, indistintamente la empresa pierda, gane, usted como dueño de una acción preferente tiene garantizado un 6%. Ahora, si usted compara eso con el rendimiento de una acción común, que puede andar por el 20, 25, 23%, ¿verdad? El nivel de riesgo que usted asume es distinto. ¿Por qué? Porque la acción común únicamente genera dividendos si la empresa gana. Si la empresa pierde, usted no genera dividendo. Al contrario, usted absorbe pérdida. Porque como es copropietario de la empresa, usted asume ese riesgo. Entonces, por eso es importante tener la diferencia entre una acción común y una acción preferente. Ahora, en el contexto de los métodos de evaluación, nos vamos a enfocar más que todo en las acciones de tipo común, es decir, las que tienen que ver con la copropiedad de la empresa que la ha emitido. ¿Cómo se calcula el valor de una acción? Vean ustedes la misma connotación del modelo básico de evaluación, pero hacemos un pequeño cambio acá. Cambiamos las variables en términos de lo que obtenemos como efecto de flujo de efectivo. ¿Cuál es el detalle? En el caso de las acciones, lo que colocamos como flujo de efectivo se le denomina dividendo, ¿verdad? No es interés como en el bono, sino que es dividendo. Dividendo 1 entre su factor de descuento, dividendo 2 entre su factor de descuento para ese periodo, etcétera, hasta dividendo al infinito entre el factor de descuento al infinito. ¿Por qué se considera este apartado en el caso de las acciones? Porque técnicamente hablando, se considera que una empresa surge para operar y mantenerse para siempre, ¿verdad? O sea, recalco el término, para siempre. Entonces, técnicamente hablando, la evaluación de instrumentos de capital contable lleva la connotación temporal hasta ese punto, ¿verdad? Hacia el infinito. Entonces, en términos de matemática financiera, hay fórmulas muy sencillas para utilizar para efectos de poder sortear la dificultad de calcular algo al infinito, ¿verdad? Porque si ustedes tuvieran que calcular uno por uno estos dividendos
para una empresa que se ha proyectado durante 400 años, por ejemplo, ¿verdad? Que no es descabellado pensarlo, ¿sí? Si ya tenemos algunas como LG, por ejemplo, ¿verdad? General Electric, perdón, GE, que tiene más de 2 siglos de funcionar, ¿verdad? La Coca-Cola, que también tiene casi 2 siglos de funcionar. Entonces, no es descabellado, ¿verdad? Pensar de que el modelo tenga fundamento, pero hay formas de sortear esto. Entonces, las acciones tienen las acciones comunes en base a los rendimientos que generan, se pueden clasificar de distintas maneras. Y para cada una de ellas hay una forma de calcular el precio de la acción. Primero tenemos las acciones con crecimiento cero. La característica de esta acción es que, en esencia, se mantenga vigente para siempre y el valor de su dividendo no cambia con el paso del tiempo. Es decir, el dividendo es fijo, permanente, constante, desde que es emitida hasta el fin de los tiempos. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la fórmula que se utiliza en matemática financiera para calcular las perpetuidades, ¿verdad? En ese caso, la fórmula de la perpetuidad únicamente comprende el valor monetario que genera una inversión en particular entre el rendimiento asociado a la misma. Si lo vamos a manejar en el apartado del precio de una acción, sería dividiendo entre la tasa de interés o rendimiento. Como pueden ver ustedes acá, P sub 0, valor de la acción en el momento cero, o sea, el día de hoy, D, dividendo esperado, y en el caso de la variable I, el rendimiento. Ejemplo, suponga que desea adquirir una acción que genera un dividendo de $1.20. O sea, y ese dividendo va a ser fijo, ese dividendo no va a cambiar. Y tiene un rendimiento del 12%. ¿Cuál es el valor de esa acción? Simple. Dividimos dividendo entre rendimiento, $10. Es lo que vale esa acción. Ahora, mañana, dentro de 20 años, dentro de 50 años, la acción va a valer lo mismo, $10, ¿verdad? Porque el apartado del dividendo se mantiene fijo y el rendimiento también. Si quisiéramos encontrar el rendimiento requerido de una acción de este tipo de crecimiento cero, únicamente despejamos la expresión anterior. Y lo que hacemos es que para encontrar I, al dividendo le vamos a dividir el precio, ¿ya? Es decir, no vamos a dividir el dividendo entre el interés, como en el caso acá, sino que el dividendo lo vamos a dividir entre el precio de la acción. Suponiendo que el rendimiento lo queremos calcular para la acción que acabamos de encontrar. Si el precio es de 10 y el dividendo que ofrece es 1.20, ¿cuál sería el rendimiento? 1.20 entre 10, 12%, que es el valor que teníamos originalmente, ¿verdad? Súper sencillo. Ahora viene el tipo de acciones que son las más comunes, o sea, las que más normalmente encontramos en la realidad, y son las acciones con crecimiento constante, ¿verdad? Son aquellas que experimentan alguna variación en términos de los dividendos que generan. Los inversionistas y empresarios esperan que las utilidades y dividendos de las acciones aumenten cada año. O sea, esa es la expectativa, ¿no? Y generalmente, pues, esa es la aspiración, ¿verdad? De todo inversionista. Que utilidades y dividendos de su empresa crezcan año con año. Por eso es de esperar que los dividendos de las acciones presenten crecimiento normal o constante, el cual es un crecimiento que se espera continúe hacia el futuro previsible, aproximadamente a una tasa similar a la de la economía como un todo. ¿Por qué relacionan esto los autores en cuanto al vínculo de el precio de la acción con el entorno financiero en el que se encuentra? Más adelante lo vamos a ver. Así como vimos que en el caso del bono había un área que tenía que ver con el país y otra área con la empresa y el sector de mercado en el que opera, así también es con las acciones. Entonces, por eso es que es importante tener claro eso. Para fines prácticos, los autores definen como G minúscula, ¿verdad? Esa tasa de crecimiento y se representa como una constante a lo largo de todo el periodo que se va a evaluar. Ejemplo, una empresa acaba de pagar un dividendo de $1.20 por cada acción con un rendimiento del 12%. Y los inversionistas esperan una tasa de crecimiento del 5%, es decir, el crecimiento de dividendos de la empresa basándose en el crecimiento de la economía, ¿verdad? O sea, hay que aclarar eso. Se les pide que calcule el dividendo del año 2 y del año 5. Cuando nos piden que calculemos el dividendo del año 2, lo único que tenemos que hacer es considerar el dividendo del año base, que es el que tenemos acá, multiplicado por el factor de acumulación de interés compuesto, ¿verdad? Recuerdan ustedes que este es para cantidades únicas.
Entonces, solamente agregamos el crecimiento elevado al cuadrado, porque tenemos que ver para el año 2, 1.323, que sería 1.32 prácticamente, ¿verdad? Y el dividendo del año 5, la misma lógica, solo que le cambiamos el exponente, porque hablamos de 5 años, ¿verdad? Y el dividendo obtenido es 1.532. O lo que es lo mismo, $1.53, ¿verdad? Así obtenemos el valor de los dividendos cuando hay un crecimiento asociado. ¿Cuál es el valor actual o el precio de esas acciones? Ahí pueden verlo en la fórmula. En la fórmula pueden ver ustedes que sería igual al dividendo, ¿verdad? Esperado en el año 0, por el factor de acumulación de interés compuesto, ¿verdad? 1 más la tasa de crecimiento, y eso dividido entre el rendimiento, ¿verdad? Menos la tasa de crecimiento. ¿Por qué se coloca en este orden? Porque generalmente el rendimiento de mercado de la acción debe ser mayor que la tasa de crecimiento esperada. Son prácticamente nulos los escenarios donde el rendimiento de mercado es más bajo que la tasa de crecimiento. Recordemos, por ejemplo, cuál es la expectativa de crecimiento que hay para el país producto de la situación en la que estamos. Prácticamente negativa, ¿verdad? Entonces, podríamos tener claro que ese tipo de incidencia va a afectar precios de activos financieros, claro que sí. Pero en el caso del ejemplo que estamos poniendo, se espera un crecimiento del 5%. Haciendo la sustitución, 1.20 de dividendo por el factor de acumulación a la tasa de crecimiento entre rendimiento menos crecimiento, 0.07. Al hacer la división, $18. Significa que una acción de este tipo que ofrece este dividendo con este rendimiento y con esta tasa esperada de crecimiento, lo más que usted puede pagar por esta acción hoy son $18. Si a usted le llegaran a ofrecer una acción con estas condiciones y le dicen, te la ofrezco en 20, no la debe comprar, porque pagaría más de lo que la acción vale. Si le dicen, te vendo una acción con estas características y te la venden $15, usted haga los cálculos y ve que obtiene 18, cómprela, ¿verdad? Porque va a pagar menos de lo que vale realmente la acción en ese momento. En este caso, $18. ¿Cómo medimos el rendimiento de esta acción? Fácil. Tenemos la fórmula, ¿verdad? En la que únicamente relacionamos el dividendo entre el precio de la acción más la tasa de crecimiento. Sí, eso es todo. Y en este caso, vemos el apartado de que considere una acción con un precio de 18, que es la que acabamos de encontrar, y espera que pague dentro de un año un dividendo de 1.26, ¿verdad? Que tenemos acá. 1.26 es el dividendo al final de un año. 1.26. Y crezca a una tasa del 5%, que es la que hemos mencionado. ¿Cuál es el rendimiento esperado? 12%. Este 12% es coincidente con el rendimiento original que tenía el planteamiento, ¿verdad? Vean ustedes, la fórmula nos permite ir en una vía o en otra. En un sentido de hallar un precio con este tipo de cálculo y en otro sentido hallar su rendimiento en base a la formulita, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, hay casos muy puntuales de algunos tipos de instrumentos de deuda, perdón, de instrumentos de capital contable que se caracterizan porque no tienen comportamientos tan homogéneos o que no son tan fáciles de poder entender. Y en ese caso hablamos de las acciones con un crecimiento inconstante. Esto está contenido en el texto de Lawrence Gitman, precisamente, y en esa forma lo menciona él. Y lo retomo tal y como él lo ha planteado para que no haya confusión al momento de estar revisando la teoría. Estas acciones son acciones de empresas en las que en una parte de su ciclo de vida experimentan un crecimiento mucho más rápido o lento que el de la economía en el conjunto. Esto sucede cuando las empresas se encuentran en la primera parte del ciclo de vida o bien cuando introducen productos novedosos que impulsan las ventas y consecuentemente las utilidades. Un par de ejemplos. Cuando estamos hablando de empresas que se encuentran en la primera parte del ciclo de vida, ¿verdad? Que son las que pueden experimentar un crecimiento sumamente acelerado de sus beneficios. El ejemplo que me gusta mencionar es Facebook, ¿verdad? Esa red social que fue un boom allá a finales de 2009, principios de 2010, y que después cuando Mark Zuckerberg, su fundador, vio que era tan factible, ¿verdad? Que podía expandirse en términos de ya lo que eran operaciones y empezar a requerir financiamiento y otros elementos por ahí,
decidió hacer una oferta pública abierta, ¿verdad? De acciones de su empresa para obtener financiamiento. No emitió bonos, sino que lo que hizo fue vender acciones. O sea, vendió parte de la propiedad de la empresa. Obviamente él tiene el 50% más uno, ¿verdad? De ahí no hay que discutir nada al respecto. Pero el tramo de acciones que vendió, según el análisis que habían hecho los consultores que él había contratado, le definieron que las acciones podrían andar en un rango entre 40 a 45 dólares por acción. Eran varias miles, ¿verdad? De acciones las que iba a vender. Se llegó la fecha de la oferta pública abierta y resulta de que cuando las acciones empezaron a circular en el mercado, en cosa de una hora y media más o menos, el valor de la acción pasó del estimado de 40 dólares a cerca de 250. Y la acción ese día cerró con valor cercano a los 300 dólares cada acción. Entonces, vean ustedes, empresas que generan ese boom, ¿verdad? En términos de lo que es el impacto que tienen en la sociedad, el detalle de cómo las personas demandan el servicio que esas empresas ofrecen, etcétera, provocan que el precio de sus acciones se dispare. Evidentemente, esa gente que compró esas acciones tuvo un reparto de dividendos soñado, ¿verdad? Al final de ese año. Entonces, ese es un ejemplo cuando hablamos de una empresa que está en el ciclo de vida. Hoy por hoy, pues las acciones de Facebook andan rondando los 100, 100 y algo de dólares, que no es nada despreciable, pero andan muy por debajo de lo que valían cuando fueron emitidas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos los casos de cuando las empresas introducen productos novedosos. Ejemplos que me gusta mencionar, Apple, ¿verdad? De la mano de Steve Jobs, ¿verdad? El fundador ya fallecido, ¿verdad? Esa empresa en el año 2007, octubre de 2007, generó un parteaguas, ¿verdad? En términos de lo que era la utilización de equipos inteligentes, cuando ofreció por primera vez al mercado el iPhone, ¿verdad? Lo que conocemos como el boom y la creación de lo que hoy conocemos como teléfonos inteligentes. ¿Qué pasó con el precio de las acciones de Apple en ese momento? Se dispararon, ¿verdad? Llegaron a las nubes en relación al precio que tenían. Obviamente, es una empresa tecnológica fuerte, ¿verdad? Visionaria, muy creativa, innovadora, y pues tiene un nivel de precio en sus acciones bastante alto, ¿verdad? Muy elevado, entre 180 a 210 dólares por acción, aproximadamente. Pero cuando se dio el apartado del iPhone, ¿verdad? El primer iPhone que salió, las ventas se dispararon, las acciones llegaron a las nubes. Datos así exactos oficiales, pues no he podido obtener, no puedo darles un dato así certero, no sería muy correcto de mi parte, pero sí les puedo garantizar que su precio se disparó. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, pero Apple es la única empresa que ha tenido eso porque la visión de su creador así fue. No necesariamente. Tenemos el ejemplo típico de las empresas coreanas, ¿verdad? Que son muy buenas para trabajar en elementos de replicar algunas cosas que han hecho otras entidades. Y tenemos el caso de Samsung, ¿verdad? Recordemos que Samsung fue demandado por Apple porque consideraron que las versiones Galaxy de los Samsung eran copias descaradas del iPhone. Y lo eran, ¿verdad? O sea, no hay que negar que lo fueron. Porque en la demanda que entabló Apple, Samsung la perdió. Pero incluso hasta es un caso de estudio a nivel de estudios de maestrías o en formación en posgrado, el hecho de que la multa que tuvo que pagar Samsung de varios millones de dólares se la pagó a Apple mandando camiones de volteo llenos de centavos. O sea, está eh, documentado, comprobado que Samsung pagó esa multa porque era una multa por agravio de violentar patentes y otras cosas de Apple. Entonces, a Apple tuvo que pagarle no sé cuántos millones de dólares y se los pagó en puros centavos. O sea, si gustan, busquen en internet, se darán cuenta de que las flotas de camiones de volteo llegaron a Apple con los centavos para hacer el detalle del pago de la multa que habían sido objeto. Bueno, esta es una cuestión bien jocosa por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué retomó esto? Porque Samsung hizo algo que todo el tiempo que Steve Jobs dirigió Apple consideró que era una aberración. ¿Y cuál era la aberración? Hacer grandes los dispositivos móviles. ¿Qué es lo que hizo Samsung? Samsung hizo converger lo mejor de un teléfono inteligente con lo mejor de una tablet. Y allá a finales de
o 9, principios de 2010, ingresó al mercado lo que se conoce como las versiones Note, ¿verdad? La famosa Galaxy Note, que fue la que vino a romper, ¿verdad? Hizo un parteaguas en términos de lo que es la connotación del uso de terminales móviles, porque mezcló las mejores fortalezas de cada una de las dos realidades, ¿verdad? Los teléfonos móviles y las tablets. Ahora vean ustedes, hasta Apple ha copiado la característica del tamaño y dimensiones que tienen los Galaxy Note, ¿verdad? No se diga Xiaomi, por ejemplo, ¿verdad? Con sus Mate o Mate, ¿verdad? Los Mate, que también es una versión premium de Xiaomi. Entonces, es una empresa que también, ¿verdad? Partiendo de una realidad ya que todos conocían, lo que hizo fue crear una expectativa en base a una necesidad que no tenía la gente. O sea, la gente no tenía la necesidad de tener un aparato que cumpliera las dos cosas. Tenía su teléfono y su tablet, punto. Pero ya después cuando surgió, ¿verdad? Las versiones Note, ya el esquema cambió. Se creó una necesidad. Entonces, las acciones de Samsung se dispararon. Entonces, vean ustedes, ¿verdad? Realidades que en alguna medida hemos vivido, hemos conocido, incluso puede que hasta la tengamos en la mano en este momento, ¿verdad? A través de cómo estamos revisando esta conferencia, para efectos de ver cómo opera, ¿verdad? Ese tipo de situación. Entonces, brevemente, ¿verdad? Lo vamos a hacer porque esto no es más que la utilización de herramientas de matemática financiera aplicadas en un orden específico. Considere una empresa cuyos dividendos crecen de manera supernormal a un 30% durante 3 años y después de eso los dividendos caen hasta el 5% del cuarto año en adelante. Se dice que se pide que calculen el valor presente de la acción o su precio, auxiliándose de los siguientes datos. Dividendo pagado en el año 0, 1.20. Rendimiento requerido, 12%. Periodo de crecimiento supernormal, Gitman lo representa por N mayúscula, 3 años. Tasa de crecimiento durante el periodo supernormal, igual el autor lo representa por G sub S, ¿verdad? O sea, es una G acompañada de una S, 30%. Y la tasa de crecimiento normal que todos conocemos, G, 5%. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, calculamos los dividendos durante el periodo supernormal. El dividendo del año 0 por la tasa de crecimiento al primer año, 1.56. El mismo dividendo durante el periodo de 2 años a la tasa de crecimiento 2.03. Y el mismo dividendo al final del año 3 con el periodo de crecimiento 2.6364. Este sería el valor del dividendo al final del año 3, cuando hablamos del periodo de crecimiento acelerado, ¿verdad? Ese es el primer paso. Paso 2. Calcule el valor presente de los dividendos del año 4 al infinito, a un crecimiento normal del 5%. Esto es cuando ya tenemos la certeza de que los rendimientos van a caer a la tasa que se espera que se mantenga durante el resto de su vida. Tenemos entonces el dividendo del año 3, que es este de aquí, multiplicado por la tasa de crecimiento ya al 5%, no al 30%, sino que al 5%, ¿verdad? Y lo dividimos entre la tasa de rendimiento y el valor de la tasa de crecimiento. Acá debo hacer una pequeña corrección porque es 5%, no es el 15, sino que es 5, porque es el valor que tenemos acá. ¿Ok? Ahora sí. 0,12 menos 0,05 nos daría 0.07, ¿verdad? Y al hacer la operación obtenemos 39.5457. Este es el valor presente de los dividendos del año 4 al infinito, ¿verdad? Este valor de acá. Paso 3. Sumar el valor encontrado en 2, o sea esto, sumar este valor, al último dividendo, que es el del año 3, para encontrar el flujo de efectivo total de ese año. Es decir, dividendo del año 3 más el valor presente de todos los dividendos de ahí en adelante. Al hacer la operación, 42.1821. Ahora que ya tenemos los 3 valores requeridos, descontamos cada flujo de efectivo encontrado a la tasa de rendimiento requerida, 12%, para encontrar el valor de la acción. Dividendo del año 1 entre el rendimiento. Dividendo año 2 entre rendimiento. Y el valor integrado de dividendo año 3 más los dividendos del año 4 en adelante, dividido entre el rendimiento elevado al cubo. Al hacer la operación obtenemos 33.03. Es decir, que el valor de la acción considerada en este ejemplo, en este contexto, el valor de esa acción es de $33.03. ¿Ya?
Vean ustedes, no es cosa de otro mundo más que aplicar fórmula de interés compuesto, ¿verdad? Modelo de evaluación de acciones de crecimiento constante y después hacer otra vez la aplicación del modelo de evaluación para encontrar el valor presente. ¿Ya? 3 utilizaciones puntuales en un orden específico. Y por eso me gusta enumerarlo, ¿verdad? Para que les quede como punto de referencia para efectos de que se sea más fácil de aplicar. Entonces, 33.03. Ahora platicamos un poco del equilibrio de mercado de acciones, porque una cosa es que tengamos el hecho de cómo lo calculamos y otra es que vamos a entender de todo el contexto que comprende eso. Para ello, tenemos que entender que los autores coinciden en que para que un mercado sea eficiente, los precios de los diferentes activos que ahí se intercambian deben reflejar toda la información disponible en el momento y los inversionistas disponen en cualquier momento de toda la información de los activos a efectos de valorar el precio que pueden pagar o no por ellos. Eso es lo que se conoce como eficiencia de mercado, ¿verdad? Es decir, un mercado, ¿cuándo es eficiente? Uno, cuando el valor de los activos comprende toda la información disponible y dos, las personas interesadas pueden obtener esa información en el momento que quieran. Así opera un mercado eficiente. Lo otro, que es un elemento también importante a considerar, es la hipótesis de mercado eficiente, que es cómo describe, esto es sacado del libro de Briley, ¿verdad? De finanzas corporativas, ya esto tiene que ver un contexto un poco más estratégico, ¿verdad? No tanto tan operativo, de qué entendemos por la hipótesis de mercado eficiente. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de una descripción del comportamiento esperado de un mercado que se considera perfecto, entre comillas, ¿verdad? Que es un término, pues, acuñado para presentar una situación esperada de un mercado financiero. Primero, los valores están generalmente en equilibrio, es decir, que el precio que se paga por un activo es un precio justo, ¿verdad? Dos, en cualquier momento, los precios de los valores reflejan por completo toda la información pública disponible sobre la empresa y los valores. Y esos precios reaccionan con rapidez a la nueva información. Y tercero, se supone que las acciones están cotizadas de manera plena y correcta, ¿verdad? Una correcta cotización. Entonces, producto de ello, los autores coinciden en que si usted tiene intenciones de invertir o usted está desenvolviéndose en el entorno de inversiones en el mercado financiero, usted tiene que entender cuáles son las 6 lecciones que la evidencia a lo largo de los años ha demostrado a cualquier inversionista que participe en él. Son 6 básicamente las lecciones. Los mercados no tienen memoria, confiar en los precios del mercado, leer las entrañas, no hay ilusiones financieras, la alternativa hágalo usted mismo. Y 6, si ya vio una acción, ya se vieron todas. Brevemente veamos cada una. 1, los mercados no tienen memoria. ¿A qué se refiere? Usted como inversionista tiene que tener claro que no existe garantía que eventos acontecidos en el pasado sucederán en el futuro. Por lo tanto, no es sensato confiarse considerando que los resultados favorables del pasado se van a repetir en el futuro y viceversa, ¿verdad? Ejemplo típico, ¿qué pasó con los precios de insumos quirúrgicos y de limpieza, tales como alcohol gel, mascarilla, guantes, caretas, etcétera, durante el tiempo del 2019 hacia atrás? Ningún tipo de elemento relevante en cuanto al cambio, ¿sí? Todo se mantenía según mercado. Vino la pandemia, entró la cuarentena. ¿Qué pasó con los precios de esos insumos? Se dispararon, ¿verdad? ¿Por qué? Por las razones que todos conocemos. ¿Qué sucede? Alguien que quisiera invertir en ese ramo o que estuviera en ese ramo, vio una oportunidad y la aprovechó. Ahora, el hecho de que hoy la pandemia se ha vuelto algo tan rutinario, ¿verdad? Como hablar de una gripe prácticamente, ya el detalle de los precios volvieron a su estabilidad. ¿Me doy a entender? Ese es un ejemplo típico del hecho de que lo que en un entonces fue algo, wow, sumamente impresionante en cuanto a ganancias, no significa que eso va a seguir haciéndose o que se va a seguir haciendo mañana, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Otro ejemplo, ¿qué pasa con los materiales de construcción? Una vez se reactivó la economía a partir de agosto o septiembre del año 2020, desde ese entonces para acá, el precio de todos los insumos de construcción se ha disparado. Es decir, tiempo de pandemia y previo a la pandemia, los precios de los insumos de construcción dentro de lo normal.
¿Qué pasó después de que la economía se reactivó? El mundo se reactivó como tal. Bueno, los precios de las cosas se han disparado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo que en aquel entonces era algo normal, algo común, podría decirse, ahora se ha vuelto una mina de oro para aquellos que están trabajando en ese tipo de giro. ¿Me explico? Lo que antes era normal, ahora no lo es. Cuando esta situación pase el día de mañana, ya no va a ser una opción tan rentable como ahora. ¿Me doy a entender? Eso es lo importante. Los mercados no tienen memoria. Confiar en los precios de mercado. Se supone que los precios de los activos llegan a incluir toda la información que se dispone en ese momento. Bajo el precepto de mercado eficiente, que es la hipótesis que veníamos mencionando, el precio de los activos debe basarse en toda la información disponible en el momento. ¿Ya? Es decir, si yo sé que una acción está valorada en $150, yo debo asumir que esos $150 llevan toda la información disponible en el momento de la empresa y de esa acción. Así opera el mercado. Tercero, leer las entrañas. Esto está relacionado con la anterior, de confiar en los precios de mercado. Conocer la información disponible es importante, pero es más el hecho de discernir por qué los diferentes eventos que la componen. Vivimos en una realidad que se caracteriza por la necesidad de información clara y oportuna para la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué sucedió acá en San Miguel para el tiempo en el que se dio la situación del escándalo de la contaminación de aguas provocada por el vertido de plomo de la empresa Baterías Record? Había mucha gente que tenía mucha participación en esa empresa. Probablemente no emitían acciones, pero sí se caracterizaba porque la empresa tenía una marca, ¿verdad? Tenía un valor, un prestigio en el mercado. Eso se derrumbó totalmente cuando se comprobó la negligencia por la cual pues fueron sujetas de ciertas sanciones muy fuertes, ¿verdad? Y algunas cuestiones de índole penal también. Entonces, ¿qué sucedió? Se supone que el detalle relativo a cómo operaba la empresa estaba dentro de estándares de calidad, elementos medioambientales, etcétera. Eso es lo que la gente creía, ¿verdad? Por la forma en la que se miraba, pues, el monstruo, ¿verdad? De Baterías Récord. Pero ¿qué pasó? Cuando las investigaciones detectaron que no era así, ¿qué pasó? Toda la gente que trabajaba con ellos se retiró. O sea, no necesitaban saber nada más, me explico. Simplemente el hecho de que la evidencia demostraba que habían generado malas prácticas de manufactura, ¿verdad? Y que habían actuado negligentemente. La gente inmediatamente se retiró. ¿Me explico? Entonces, no solamente de ver cómo está el mercado, sino entender todo el contexto de por qué algo está dándose así. ¿Me explico? Por eso es que es importante leer las entrañas. 4. No hay ilusiones financieras. Implica la percepción de los inversionistas sobre el proceder del sector público en términos de exigencia de impuestos a la ganancia. En español, la participación del gobierno y la carga tributaria que éste impone. Eso es. En la actualidad, los inversionistas pueden ver favorable la disminución de utilidades reportadas en el periodo por el hecho de que eso significa un ahorro en impuestos. En español, pueden haber inversionistas que su enfoque, ¿verdad?, de visión y de asunción de riesgo diga, no, yo prefiero ganar poco durante cierto tiempo en mi empresa porque eso me va a generar un ahorro en términos de carga tributaria. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las empresas japonesas? Las empresas japonesas tienen una regla no escrita de que toda empresa que se funda y empieza a trabajar debe garantizar un mínimo de 20 años en que no hay reparto de dividendos. Toda utilidad que la empresa genera se reinvierte en ella misma. Por eso es que tenemos empresas tan longevas, ¿verdad? Como Panasonic, Sony, Toyota, Mitsubishi, etcétera, ¿verdad? Empresas que han pasado por generaciones, ¿verdad? Y hoy son lo que han llegado a ser. Distinto en el caso de las empresas norteamericanas. Las empresas norteamericanas se ganan porque el inversionista que mete su mano ahí exige dividendo al final de cada año. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Él tiene que estar consciente que tiene que pagar impuestos por eso. Entonces, hay que tener claro eso, ¿verdad? El perfil y la forma en la mística que se toma la decisión de manejar el cúmulo de utilidades y qué destino se le da una vez se cierre el año. O sea, no hay ilusiones financieras. Si usted gana más, va a pagar más impuestos. Punto. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces debe tenerlo claro. 5, la alternativa hágalo usted mismo, ¿verdad? Denota el hecho de que un inversionista no está dispuesto a fusionar su empresa con otra en afán de reducir el riesgo de cartera, pudiendo hacerlo mediante la adquisición de las acciones y no de la empresa en sí.
Resulta más fácil, rápido y eficiente. Este es un elemento muy común en las corporaciones norteamericanas, donde a veces se buscan hacer sinergias para aprovechar economías de escala, mercados comunes, etcétera, ¿verdad? Y las empresas se fusionan. Pero la evidencia demuestra que hay personas que prefieren, en vez de fusionar sus empresas y establecer ese tipo de alianzas, lo que hacen es que, para diversificar el riesgo y obtener algunos beneficios, lo que hacen es que compran acciones de esa empresa, ¿ya? Es decir, no compran la empresa como tal, no se fusionan con ella, no, compran sus activos. ¿Qué tipo de activos? Financieros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué usted va a complicarse en hacer cosas tan complejas como una fusión si con solo comprar acciones de esas empresas usted está diversificándose? No hay necesidad, ¿verdad? Y 6, si ya vio una acción, ya se vieron todas. Si usted tiene certeza del precio y comportamiento de una acción en un mercado eficiente, usted puede inferir, o sea, usted puede proyectarse que los inversionistas no compran una acción por las cualidades singulares. Es decir, no la compran porque está bonita la empresa, porque se escucha hablar bien, porque tiene una buena reputación, porque llega a varios mercados, porque tiene alcance global, etc. No es por eso que la compran, sino que compran la acción porque ofrece una perspectiva de rendimiento adecuado para su riesgo, ¿ya? Por ejemplo, si usted va a comprar una acción de ExxonMobil, por ejemplo, que es una empresa petrolera, usted no puede exigir un rendimiento menor que el que está tipificado para empresas de ese tipo. ¿Por qué? Porque usted puede gastar millones en perforar un pozo petrolero y no hallar ni una gota de petróleo. Entonces el riesgo es altísimo, ¿verdad? De pérdida. Por lo tanto, el riesgo asociado tiene que ser acorde al rendimiento, ¿sí? Entonces, las acciones se deben comportar con marcas muy similares del mismo producto, casi sustitutas perfectas. En español, si usted quiere invertir, por ejemplo, en el sector automotriz en Estados Unidos, y usted ve la acción de la General Motors, ¿verdad? Una de las empresas de los tres grandes de Detroit. Usted ve la acción y a la par tiene acciones de Ford Motor Company, Chrysler y otras empresas norteamericanas del mismo giro. Con solo ver una, usted puede asumir cómo está el comportamiento de las demás. ¿Por qué? Porque son elementos comunes porque están en un mismo sector de mercado, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Marcas muy similares del mismo producto, casi sustitutas perfectas. En español, si usted quiere invertir en acciones de la industria automotriz, puede resultarle indiferente si lo hace con Ford o lo hace con Chrysler. Si lo hace con Ford o lo hace con General Motors. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Si ve una acción, se vieron todas, ¿verdad? Partiendo de un mismo sector. Y cerramos el detalle de los contenidos con lo que es la aplicación de los modelos de evaluación a activos reales, específicamente aquellos de índole tangible, ¿verdad? Estos también pueden ser extensivos para evaluar activos reales. A continuación, un primer acercamiento, ¿verdad? Muy sencillo, una forma muy sucinta, ¿verdad? De hablar de los métodos de evaluación aplicados a activos reales, porque en la siguiente jornada vamos a hablar largo y tendido de su aplicación para evaluar proyectos de inversión. Este es un primer acercamiento a la teoría relativa a la evaluación de activos reales como preámbulo a la teoría de evaluación de proyectos de inversión, que es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. Partiendo de la premisa de que el valor de cualquier activo es igual a la suma de los valores presentes que se supone generan en el futuro, se puede obtener el valor de una inversión en activos reales, basándonos en el valor que se espera generar en el futuro y trayéndolo al día de hoy, mediante la actualización o descuento de los flujos de efectivo. En español, para poder calcular el valor presente o el precio de un activo real, ¿qué necesitamos? Los flujos de efectivo que va a generar. Esa es la piedra angular de lo que tenemos que utilizar para encontrar el valor presente o precio. Un pequeño ejemplo. Un inversionista inmobiliario le ofrece la oportunidad de comprar el día de hoy un edificio de oficina valorado en 370,000. Según las proyecciones y experiencia del inversionista, ojo, aquí entra en juego su experticia, ¿verdad? Sus horas vuelo en términos de conocer el sector. El edificio va a valer dentro de un año 420,000, producto de la demanda de espacios de oficina y locales comerciales. Si usted considera un rendimiento mínimo requerido del 5% sobre inversiones similares, o sea, sobre bienes raíces, pregunta,
¿cuánto es lo más que usted puede pagar el día de hoy por esa oportunidad de inversión? Es decir, comprar el edificio. Eso es lo que le está preguntando el ejercicio. Para responder a la pregunta, hay que encontrar el valor presente de esa inversión. Es decir, debemos descontar el monto a recibir dentro de un año a la tasa de rendimiento requerida por el inversionista. ¿Por qué? Porque se supone que si yo hago la compra por este valor hoy, yo dentro de un año espero recibir esto. Entonces, el flujo de efectivo que este edificio va a generar solo es uno, y es este, dentro de un año. Entonces, este es el valor que yo ocupo, lo que decíamos, ¿verdad? El elemento clave a considerar para encontrar el valor presente de un activo real es el flujo de efectivo que genera. Eso lo relaciono contra ¿qué? Contra el rendimiento que yo me exijo como inversionista. Y lo hacemos acá. El valor futuro que yo espero recibir del edificio son 420,000. El rendimiento que yo tengo como parámetro es del 5% y el plazo solamente es un año. Aquí tengo el valor presente para cantidades únicas, ¿verdad? En términos de valor de interés compuesto. 400, me permiten por favor que aquí vamos a hacer la corrección. Es 420, ¿verdad? 420,000, no 400, no 42,000. Ok. En este caso, teniendo ya los datos, ahora sí, únicamente manejamos entonces el hacer el cálculo, ¿verdad? 420,000 entre el factor de descuento asociado, donde n vale 1, ¿verdad? Entonces acá no se debe colocar. Y vemos que el valor presente de esa inversión en base a estas condiciones es de 400,000. Es decir, ese es el precio al día de hoy de ese edificio que yo puedo vender en 420 dentro de un año. Y en base a los cálculos realizados, el valor más alto que se puede pagar por esa oportunidad hoy es de $400,000. Y considerando que la están vendiendo en 370, conviene realizar el negocio. ¿Por qué? Porque es $30,000 más barato que el valor que realmente debe pagarse. Es decir, si ustedes son los que están en esta alternativa de inversión y la están valorando y las expectativas son que ustedes van a recibir 420 dentro de un año y el rendimiento que ustedes exigen a inversiones de bienes raíces es 5%, descuentan este flujo para traerlo al día de hoy y descubren que el valor de esa alternativa hoy es de 400,000. Y si alguien les dice que hoy se la vende en 370, sabiendo ustedes que vale 400, lo importante es, teniendo claro que el valor que voy a recibir, que voy a pagar, es menor que lo que vale, pues yo me decido y la compro, ¿verdad? Entonces, sería como la razón útil de por qué encontramos estos valores. Recalco, no es tan importante saber cómo hacerlo, esto es sencillo. Lo importante es qué hacemos con este dato, ¿verdad? En base al contexto en el que estamos. Estos 400,000 son útiles solamente si los comparamos contra el valor que yo voy a pagar a este día por esa alternativa. Suponiendo que me la ofrecen en $401,000, no la compro. ¿Por qué? Porque es $1,000 más cara de lo que vale. Ya, este es lo más que puede pagar usted por esta inversión, 400,000. Entonces, si la oferta fuera por cualquier valor arriba de 400,000, entonces usted la debe rechazar. ¿Me explico? Entonces, lo importante es obtener el dato y de ahí generar el criterio, ¿verdad? Para efectos de tomar la decisión en base al contexto. Obtiene el dato y después decide. ¿Sí? Entonces, ya para ir cerrando, las actividades a realizar son las siguientes. Solo que estas me gusta más que todo mencionarlas cuando estamos ya en lo que es la plataforma. Bueno, por acá tenemos las actividades evaluativas. Tenemos dos actividades. La primera, evaluación en línea, ¿verdad? Igual que la sesión de la unidad 1, un cuestionario de tipo individual. Y es que se solicita que por favor ingresen a la unidad una vez habiendo revisado los contenidos de esta unidad, recalcando que lo hagan siempre verificando el glosario de términos, que es muy importante que lo tengan presente, ¿verdad? Para que vean que hay una serie de ítems de selección múltiple y de relación. Son 30 ítems, de los cuales se les van a presentar 20 de forma aleatoria,
y disponen de 60 minutos para resolverla en un solo intento. Fecha límite para presentar la evaluación es el final del domingo de esta semana a la medianoche. La selección correcta de todos los puntos, ¿verdad? De todos los ítems, perdón, va a generar una nota total de 10 puntos. Recordarles, damas y caballeros, que para efectos de aplicar a esta evaluación, deben hacerlo a través de Proctorizer, ¿verdad? En la barra izquierda de lo que es la plataforma, ¿verdad? Lo que es Canvas, se van a Proctorizer y ahí ingresan para poder realizar la prueba. Igual se recomienda, damas y caballeros, que no lo hagan desde una terminal móvil, no lo hagan desde una tablet, ¿verdad? Sino que lo mejor es hacerlo desde un ordenador directamente, por cualquier situación de conectividad o inconveniente a la hora de responder, ¿verdad? Esta es la evaluación en línea. Y el otro apartado es una actividad práctica denominada Apliquemos lo aprendido. ¿Qué consiste? Después de haber dado lectura al contenido de la unidad, descargue el archivo guía de ejercicios y resuelva lo que se le pide. ¿Qué es lo que pide la guía de ejercicios? Acá podemos ver. Es una guía de trabajo sobre evaluación de bonos, acciones y activos reales. Es decir, lo que acabamos de ver. 4 ejercicios, ¿verdad? En el primero se le pide que encuentre el valor de un bono, ¿verdad? Y que también encuentre el valor si se va a determinar que este bono se redime con prima o descuento. Ya explicamos cómo hacer eso. El ejercicio 2 depende del primero y dice, retomando los datos del ejemplo anterior, calcule su rendimiento al vencimiento, ¿verdad? La formulita del RAV, ¿verdad? Hora de aplicarlo. 3. Se pide que calcule los dividendos para año 2 y año 5 de una empresa que tiene estas condiciones en base a las acciones. Y obviamente se le pide también que encuentre el precio de la acción. En el ejercicio 4, un caso muy similar al que acabamos de plantear de la compra del edificio, pero aquí está la serie de datos que ustedes van a requerir, ¿verdad? Para efectos de considerar la conveniencia o no de realizar esa inversión. Entonces, básicamente lo que se le pide es que usted identifique, ¿verdad? La conveniencia o no de hacerlo en base al ejemplo que acabamos de realizar. 4 ejercicios, ¿verdad? Una vez completados, guárdelos, de preferencia en documento PDF, ¿verdad? Para evitar que haya alguna distorsión. Si van a utilizar Excel, por ejemplo, para resolverlo, lo que pueden hacer es copiar y pegar como imagen el cuadro, ¿verdad? Donde está la resolución y adjuntan la hoja de Excel como anexo, ¿verdad? Para el efecto de verificar referencias, cálculos, etcétera, ¿verdad? O lo pueden hacer manuscrito y lo pasan a PDF, no hay problema. Fecha límite para participar, domingo de esta semana a la medianoche. Y aquí tenemos los criterios para evaluar. Uso adecuado de fórmulas, correcto desarrollo de ejercicios, interpretación de resultados, seguimiento de instrucciones y desarrollo lógico de ejercicios, ¿verdad? Y aquí tenemos la rúbrica ya para con más detalle, para efecto de las ponderaciones. Y con eso cerramos el apartado de la discusión de este día. Queda abierto el espacio para preguntas y respuestas, damas y caballeros. Dudas o inquietudes las pueden plantear en este momento. Ok, veo acá en la interacción. Hay un comentario aquí en el chat. Lorena nos comparte. Clic en la fórmula de acciones de crecimiento constante es 1 más G. Pero ¿por qué se multiplica y se convierte a 1.05? Ok, vámonos a la presentación. Acciones con crecimiento constante. Veamos. Estamos con los bonos. Crecimiento constante, ok. Acá. Si nos podría ampliar la inquietud, Lorena, por favor, para que nos podamos apoyar en la lámina y darle respuesta. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi duda era, licenciado, porque estaba viendo que en la fórmula ahí dice 1 más G. Aquí, ¿verdad? ¿Correcto? Pero de ahí, por ejemplo, el 1.20 se multiplica por el 1.05. Ahí es mi inquietud, porque no es 1 más 0.05. Ok, perfecto. Ya le entendí la inquietud. Ok, perfecto. Me voy a apoyar acá en la presentación, ¿verdad? Voy a ponerla de formato editable, porque básicamente lo que ha sucedido es lo siguiente.
Como aquí teníamos la fórmula 1 más g, ¿verdad? Que es la que teníamos para efecto de ejemplificar lo que tenemos aquí arriba. Teníamos que sería 1 más 0.05, ¿verdad? Que sería la representación de esto que está aquí. 1 más 0.05. Pero tenemos que 1 más 0.05 es igual a 1.05. Es decir, este dato que está acá es ya el resultado de esta operación puesto de una vez acá en el numerador. Es decir, si bien es cierto, es 1 más g, aquí debería haber sido entonces 1 más 0.05, ¿verdad? Pero como el resultado de 1 más 0.05 es 1.05, se decidió colocarlo así de una vez, ¿verdad? 1.05. No sé si aclaro la inquietud, Lorena, o persiste la duda. Sí, licenciado, aclaro mi duda, muchas gracias. Ok, perfecto, a la orden. ¿Alguien más, compañeros? ¿Otra duda? O si ya ha quedado claro, pues me lo hacen saber, por favor, a través del chat o del audio, ¿verdad? Para efecto de dejar la evidencia, pues y cerrar ya la jornada de este día. ¿Me confirman ahí, por favor? Todo claro, Lick. Perfecto, gracias, Giovanni. Veamos, Marlon nos comenta, todo claro, Lick. Ok, muchas gracias, Marlon. ¿Alguien más? Ah, ok, William nos está interactuando ahorita. William, todo claro, Lick. Ok, perfecto, muy bien. Excelente, jóvenes, excelente, muy amables. En base a eso, entonces, damas y caballeros, podríamos decir que ya tenemos desarrollada la segunda jornada, ¿verdad? De lo que es la asignatura. Veamos, Daniel, como que no quiere compartir algo. Ah, ok, todo claro, Lick. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Igual creo que Lisette nos va a comentar algo por acá. Muy claro. Ah, ok, perfecto, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, damas y caballeros, quedaríamos hasta acá. Yo me comprometo en el transcurso de la semana a hacer ya la calificación y subida de notas de las actividades que acaban de presentar ustedes que finalizaron en el domingo recién pasado, ¿verdad? Durante esta semana voy a hacer la preparación de revisión y calificación de notas, ¿verdad? Para que al cerrar este domingo, pues sigamos con esa dinámica con las otras actividades y nos preparemos para la plática que vamos a tener dentro de 8 días, ¿verdad? Ok, quedamos hasta acá entonces, jóvenes. Ha sido un gusto. En este momento cierro grabación para dejar disponible el enlace.